Bueno, buenas tardes a todos. Son las 5:05, con 5 minutos de retraso. Vamos a empezar esta sesión. Lo primero que me gustaría es darles la bienvenida a todos ustedes a este webinar que está organizado por la Fundación ECO y está sponsorizado por Sanofi. Como todos saben, la Fundación ECO, pues fiel a su lema de excelencia y calidad en el campo de la oncología en todas sus facetas, ha organizado esta reunión virtual en un momento donde lamentablemente no podemos hacer reuniones presenciales, y en esta reunión pues vamos a abordar aspectos yo considero muy importantes en el manejo del paciente con cáncer de próstata para el año 2021, ¿no? Bueno, es bien conocido que el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los varones, una incidencia anual en España de alrededor de 35.000 nuevos casos y una mortalidad de alrededor de unos 6.000 casos al año. Es la quinta causa de muerte en los varones, por tanto, esto es realmente importante, esta incidencia y mortalidad. De hecho, se estima que 1 de cada 9 varones desarrollará cáncer de próstata a lo largo de su vida y que actualmente pues, existen alrededor de más de 100.000 pacientes prevalentes en España, ¿no? Pero afortunadamente también es bien conocido que en estos últimos años pues, se están produciendo grandes avances en el conocimiento de este tumor. Todo ello gracias a los avances, una vez más, como en otros tumores en biología molecular, y a la introducción de nuevos fármacos y de nuevas indicaciones de estos fármacos, ¿no? Que están pues, suponiendo un cambio muy importante, pues tanto en los paradigmas como en las secuencias de tratamiento de esta enfermedad. Y también, como era de esperar, pues ya estamos viendo cambios también importantes tanto en la supervivencia como en la calidad de vida de estos pacientes. Hoy, desde luego, tenemos la suerte, vamos a poder escuchar y debatir 3 magníficas ponencias sobre cáncer de próstata, que como van a ver ustedes están presentadas por 3 magníficos ponentes, todos ellos grandes expertos en este tumor. Por una parte, el doctor Daniel Castellanos, que yo espero que se incorpore con nosotros en unos 2 minutos, del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre, es un gran experto en cáncer de próstata y él nos va a hablar sobre los cambios que se están produciendo y se han producido ya en la práctica clínica en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico. Posteriormente, el doctor Javier Puente, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, de todos conocido y uno de los referentes nacionales en urooncología, que nos va a presentar cómo tratar el cáncer de próstata en el paciente anciano. Tema muy importante, pues como bien sabéis que la mayoría de los pacientes con esta enfermedad se diagnostican por encima de los 65 años y muchos de ellos por encima de los 75, ¿no? Y por último, el doctor Enrique Grande del Hospital MD Anderson de Madrid y otro de los referentes nacionales en tumores genitourinarios, nos va a hablar de la importancia de los comités multidisciplinares en los tumores genitourinarios y en el cáncer de próstata en particular, ¿no? Desde luego, vayan por delante, en primer lugar, mis agradecimientos a los 3 ponentes, ¿no? Por su esfuerzo, por estar hoy aquí. También a todos ustedes que están conectados, porque realmente sois lo que realmente dan sentido a este tipo de reuniones. Y también, lógicamente, quiero agradecer a Sanofi la sponsorización de este simposium y el esfuerzo que se está haciendo en un momento difícil para seguir con la formación continuada. Pues estos esfuerzos y estos detalles son muy de agradecer por parte de todos nosotros. Desde luego son ya las 5:09 minutos. Vamos a ver si somos capaces de finalizar, primero de ceñirnos al tiempo y podemos finalizar tal como está previsto a las 6:15 como muy tarde, ¿no? También decirle a todos ustedes que al finalizar las presentaciones dispondremos de unos minutos para preguntas y comentarios y desde aquí, desde luego, les animo a todos ustedes a participar. Espero que la tarde sea de gran utilidad para todos y que todos nosotros podamos haber aprendido algo de estos grandes expertos en cáncer de próstata. Yo creo que quizá yo ya me voy a parar aquí y voy a dejar la primera ponencia. Como veo que el doctor Castellanos todavía no ha llegado, pues si no le importa al doctor Puente, pues Javier, si quieres empiezas tú con tu ponencia
sobre el tratamiento del cáncer de próstata en el paciente anciano, y después ya se Por incorporará supuesto. Daniel Castellano. Muchas gracias, Javi, pues cuando quieras. Muchas gracias, Vicente. Bueno, en primer lugar agradecer a la Fundación ECO su amable invitación para participar y a Vicente en particular y sobre todo la preocupación que tiene la Fundación ECO sobre todo en este campo del cáncer de próstata. Bien, bueno, lo que me corresponde es hablarles de cómo tratamos a nuestros mayores y voy a hacer una muy breve presentación porque creo que lo más importante es el debate, el generar entre nosotros la discusión de cómo manejamos estos pacientes, pero quiero en 10 minutos poner algunos aspectos que puedan ser controvertidos y que de alguna forma animen a ese debate posterior entre todos nosotros. Realmente, como bien ha explicado el doctor Guillén, el cáncer de próstata es una patología de un tremendo impacto sociosanitario, pero que fundamentalmente afecta a un segmento de la población cronológicamente de edad más avanzada, con un pico de incidencia en torno a los 70 años. Es una patología rara en la población joven, prácticamente inexistente por debajo de los 40 años, pero conforme las poblaciones van envejeciendo vamos incrementando el número de diagnósticos. En la parte de la derecha de la diapositiva pueden observar en un color rosa qué países tienen en el año 2002 una proporción de su población por encima de los 60 años, por encima del 20%. Si se dan cuenta, prácticamente en la primera parte del siglo XXI, prácticamente es la Europa occidental la que marca esas poblaciones. Pero 30 años más adelante, el porcentaje de población por encima del 20% que más de 60 años prácticamente va a ser en todo el mundo. Hablamos fundamentalmente continente americano, Europa y Asia. De tal forma que esta patología va a ser una patología cada vez más importante y que tenemos que acercarnos bien a cómo tratarlos adecuadamente. Este segmento poblacional, y una vez que comprendemos el impacto demográfico de la población anciana en nuestra sociedad y en la patología que nos corresponde, que es el cáncer de próstata, es importante que nos fijemos en que no toda la población va a ser igual. Haciendo segmentos poblacionales en esa población que nos va a interesar, de 70, 75, 80, 85 años, podemos comprender que no todas las personas y todos los pacientes van a ser iguales. Algunos van a tener una cierta morbilidad o peculiaridades de su salud que va a detrimentar sus perspectivas de vida. Y dentro de estas poblaciones podemos distinguir pacientes muy comórbidos, que vamos a definir como frágiles, de pacientes que están claramente asintomáticos y muchos de ellos sin comorbilidades que podemos definir como pacientes robustos, saludables o fit. Y como ven, la perspectiva de vida de esa población es muy variable, entre los 20 años de un paciente fit que llega a los 70 años hasta los 6 años de un paciente de 90 años. Por lo tanto, hay que tener claro que en estos mismos segmentos poblacionales pues, tienen una expectativa de vida muy variable. Sin embargo, en nuestra visión muchas veces tenemos el concepto erróneo de que un paciente con edad avanzada tiene ya de por sí una patología que le va a limitar la vida en los años siguientes, y no siempre es así. Y fíjense que en los tres estratos de población que podemos decir, menos de 65, 65, 75 o más de 75, la proporción de mortalidad cáncer específica por cáncer de próstata es similar entre ellos cuando tienen un cáncer de próstata de bajo riesgo, 10% de mortalidad, intermedio 20%, alto riesgo 33%. Y como ven, las curvas naranjas son prácticamente superpuestas. ¿Qué significa? Que tenemos la misma proporción de mortalidad por cáncer específica en los diferentes segmentos independientemente de la edad, y lo que sí que es variabilidad en las características de la enfermedad. Sin embargo, el primer aspecto fundamental es que no los vamos a tratar igual y no los estamos tratando igual, los estamos infratratando, no ya nosotros como oncólogos médicos, que también, sino también los compañeros de urología o de oncología radioterápica. ¿Cómo lo vemos? Pues en las bases grandes de datos, los norteamericanas o los registros como el Capsule. ¿Y cómo lo vemos? Pues viendo cuál es la proporción de pacientes que tienen un tumor de próstata y cuántos de ellos van a recibir terapias óptimas como prostatectomía radical, como radioterapia, como braquiterapia. Y como ven, francamente, por encima de los 75 años, pues hay un enorme segmento de la población que no va a recibir terapias adecuadas. Es más, cuando vamos a registros como el registro irlandés, con más de 5.000 pacientes, vemos que una proporción nada menos que del 50% por encima de los 70 años no reciben una terapia óptima, y más del 92% no reciben una terapia con intención curativa cuando son diagnosticados de un cáncer de próstata. Y si se fijan, eso no depende de las peculiaridades del tumor, es decir, no estamos infratratando porque el tumor sea más agresivo, sino que cuando hacemos un análisis estadístico y controlamos bien las variables
que están afectando, como el TNM, el grado de Gleason, etcétera, es la edad el factor más importante para no administrar una terapia óptima a un paciente y multiplica por 5 esa posibilidad. Y además tenemos que tener otro aspecto claro, y es que nuestro porcentaje de población que se va a diagnosticar en peores circunstancias va incrementándose con la edad. Y esto es un aspecto muy controvertido, de si realmente es edad dependiente o es porque los pacientes están acudiendo de forma diferente al ámbito sanitario y se están diagnosticando más tarde porque la sintomatología es más difícil. Lo cierto es que esta población tiene con mayor probabilidad enfermedad metastásica y no solamente tenemos el foco en la oncología radioterápica o en la urología, sino que también lo que nos afecta a nosotros como oncólogos médicos, no estamos tratando de forma óptima a un segmento muy importante de esta población. En el registro sueco, por ejemplo, un porcentaje muy minoritario de pacientes por encima de los 80 años están recibiendo terapias de quimioterapia, lo cual probablemente o bien está relacionado con que este segmento de estos profesionales suecos tienen menos afinidad por la quimioterapia en este segmento, o porque su población es más comórbida, o que probablemente tengan ya de por sí unas ciertas sesgos de la administración de este tratamiento. ¿Cómo podemos en 3 minutos poder dar las claves de cómo tratar óptimamente a estos pacientes con edad avanzada? Yo creo que haciendo 3 cosas. En primer lugar, tenemos que hacer una buena evaluación geriátrica integral que nos permita, de alguna forma, ser capaz de identificar bien qué población tenemos delante, qué perspectivas de vida tienen. En segundo lugar, haciendo un balance adecuado entre los riesgos y el beneficio de la administración del tratamiento. Y finalmente, hacer una prevención adecuada de las potenciales complicaciones o efectos adversos de los tratamientos que podemos administrar. En primer lugar, tendríamos que intentar de alguna forma hacer una evaluación geriátrica integral. Y esto es algo que ha cambiado la forma de trabajar. En mi hospital, por ejemplo, el Hospital Clínico, hacemos esta evaluación geriátrica integral a nuestros pacientes con tumores avanzados y especialmente con cáncer de próstata. Y la verdad es que nos sirve mucho para poder enfrentarnos a pacientes que son recién diagnosticados de un cáncer. ¿En qué consiste? Las grandes sociedades científicas, tanto la ESTRO, la EAU o la Sociedad Geriátrica Internacional, establece que lo mejor es hacer un test del G8 que permite cuantificar en muy poquitas preguntas unas puntuaciones. Las puntuaciones pues que sean por encima de 14 son pacientes que son robustos, que son sanos, que pueden ser tratados de una forma adecuada, mientras que los pacientes que tienen una reducción en la puntuación de la escala de G8 es una población que debe de ser valorada de una forma intensa por geriatras para realmente bueno, pues clasificar a los pacientes en vulnerables o en frágiles y en base a ello optar a terapias más adecuadas. En segundo lugar, tenemos que balancear bien el riesgo-beneficio de lo que estamos administrando y en base a esa comorbilidad que hemos conocido. Por ejemplo, si vamos a una cirugía, tenemos que tener muy claro cuál es la probabilidad de supervivencia de una prostatectomía radical o de una radioterapia externa o de una braquiterapia en función del índice de Charlson de comorbilidad y con eso jugar y ser capaces de interaccionar con los pacientes y sus familiares para decidir la mejor terapia. En este sentido, también lo vamos a hacer en la enfermedad metastásica. Tenemos que tener muy claro qué efectos adversos pueden venir condicionados por fármacos como abiraterona, enzalutamida, cabazitaxel, docetaxel, radium-223, etc. Y poner en un balance riesgo-beneficio no solamente los efectos adversos, sino también las posibles interacciones. De tal manera que podemos comprender bien los efectos adversos asociados a la terapia hormonal. En estos momentos, fundamentalmente, las alteraciones de las transaminasas, la hipertensión arterial o los ingresos por disfunción cardíaca con abiraterona, las caídas, la hipertensión, la fatiga o los mental disorders con enzalutamida, la neutropenia, la fiebre neutropénica, la alopecia, el edema, la astenia con docetaxel o cabazitaxel. Y por lo tanto, todo ello tenemos que jugar bien en el riesgo-beneficio de nuestros pacientes. Tenemos, sin embargo, maneras de prevenir. Por un lado, la quimioterapia, tenemos esquemas diferentes. La administración bisemanal de docetaxel o, por ejemplo, la reducción de la dosis de cabazitaxel a 20 miligramos metro cuadrado. Formas de poder aproximarnos a proporcionar fármacos adecuados y que tienen un buen perfil de tolerabilidad y de eficacia. Y lo mismo ocurre con la terapia hormonal, en el cual podemos reducir de alguna forma las visitas de los pacientes que aquellos que lo necesitan y reducir al máximo
posible los eventos adversos relacionados. Lo que sí está claro es que somos capaces con ello de lograr una buena compliance en nuestras terapias, incluido con la quimioterapia. Cuando hacemos estos análisis de cabazitaxel, por ejemplo, en el estudio CAR, que luego comentará probablemente Daniel, pues tenemos claro que el beneficio de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global tras una secuenciación hormonal es mejor para cabazitaxel independientemente de la edad. Cuando tenemos una población que probablemente en un ensayo clínico es una población más seleccionada y que podemos configurar como una población fit. Y eso lo podemos hacer en nuestra práctica profesional de forma que haciendo una valoración geriátrica integral. Por lo tanto, para definir finalmente cómo podemos tratar adecuadamente a nuestros mayores con cáncer de próstata, conociendo realmente cuál es el riesgo de mortalidad por otras causas ajenas, es decir, cuál es la comorbilidad de esa población, conociendo el riesgo que tiene de su cáncer de próstata, no infratratar a la población que necesita realmente terapias adecuadas, conocer la toxicidad de los tratamientos y, obviamente, las preferencias de nuestros pacientes. Y nada más. ¿Se me oye ahora? Sí. Ahora, perfecto. Vale, Sí. perfecto. Bueno, Javier, muchas gracias por tu magnífica presentación y además creo que das pie a que después podamos hacer algún comentario y alguna pregunta que seguro que nos aclararás algún concepto claro. Muy Y bien. vamos pues sin demoras al ponente, al doctor Castellanos, que nos va a hablar sobre el cáncer de próstata metastásico, los cambios que está habiendo en la práctica clínica y las perspectivas futuras que él ve en el tratamiento de esta enfermedad. Daniel, buenas tardes y adelante cuando quieras. Buenas tardes a todos. Nada, en primer lugar agradecer la invitación a la Fundación y a los organizadores por mantener viva esta plataforma de actualización de las diferentes enfermedades en esta situación que vivimos actualmente. Y bueno, sin más me meto en la charla. Bueno, también perdonar por el retraso de 2 minutos. Cáncer de próstata metastásico, pues hombre, es un poco complicado dar una idea general en 10 minutos. Intentaremos dar unos pantallazos o pinceladas gordas de qué está ocurriendo. Y obviamente para ello es importante recordar cuál es el flujo de los pacientes en esta enfermedad, que estos pacientes tras un tratamiento local pues sufren mucho una recaída bioquímica, que habitualmente esta bioquímica la detectamos por crecimiento del antígeno prostático específico, y en la que podemos vivir una situación en la que los pacientes no tienen enfermedad metastásica detectable, al menos por pruebas convencionales. Esto lo podremos debatir más adelante, y en la que bueno, se han desarrollado fármacos claramente activos asociados a la deprivación androgénica, que es la primera maniobra terapéutica. No tiene sentido hablar de la enfermedad metastásica si no hacemos hincapié en este grupo de pacientes, obviamente considerados no metastásicos, pero bueno, que sabemos que de alguna manera se han escapado ya de su tumor primario. Y por último, recordar el setting de pacientes de diagnóstico, de primer diagnóstico de cáncer de próstata metastásico, en esta situación ya hormonosensible, que el paciente no ha sufrido todavía ninguna terapia, y en la que lo mismo, la maniobra de deprivación androgénica se ha visto ahora mejorada gracias a nuevas terapias como la quimio o las hormonas que veremos ahora. Y por último, la enfermedad resistente a castración, enfermedad avanzada, pues es donde probablemente han llegado, como vemos aquí en la parte final, nuevas terapias o nuevos conceptos que nos han definido mejor cómo tratar a estos pacientes en la parte más tardía de la enfermedad. ¿Vale? Esto es lo que hoy consideramos la secuencia terapéutica en cáncer de próstata. Recordar que estuvimos hablando de un concepto de pre y post-docetaxel durante un tiempo, gracias a los estudios de registro de AVI o de ENSA, el Privel o el COU302, primera línea o tras fallo a docetaxel. Hoy día prácticamente hemos abandonado este concepto. Estamos hablando de una primera línea terapéutica en la que incluimos incluso la enfermedad no metastásica como una primera línea, y a partir de allí el fracaso de una primera línea, sea hormona o sea quimio, hacemos un switch a la siguiente terapia. Podríamos considerarla ya una segunda línea, aunque hablamos de una primera terapia de resistencia a castración, como veis aquí, ¿no?
Y lo que sigue, obviamente, es una secuencia de acuerdo bueno, prácticamente empezamos a ver medicina personalizada en cáncer de próstata. Y creo que esto es importante, ya lo explicaremos, relacionados con fármacos como el olaparib y cabazitaxel, obviamente, en esta secuencia. En cáncer de próstata, como decíamos, no metastásico resistente, hay un concepto claro, es un subgrupo de pacientes de alto riesgo con una alta tasa de, obviamente, recaída a distancia en un tiempo muy temprano, con una supervivencia global muy corta de 2,5 a 3 años y una cinética de PSA por debajo de 10 meses. Esto ha dado pie al menos a 3 estudios randomizados, fases 3, los 3 con nuevos antiandrógenos de nueva generación, apalutamida, ENSA y darolutamida, el estudio Spartan, el Prosper y el Aramis, 3 estudios fases 3, idénticos diseños, randomización 2-1, objetivo primario supervivencia libre de enfermedad y finalmente supervivencia global como endpoint secundario. Los 3 estudios fueron presentados ya hace un par de años cumpliendo su objetivo primario. Vemos aquí la actualización reciente de supervivencia global. Recordar que los 3 estudios cumplían el endpoint de supervivencia libre de metástasis, pero se acaban de presentar recientemente en ASCO-GU y en ASCO los datos de supervivencia global de los 3 estudios y los 3 cumplen el objetivo, en este caso secundario, pero muy importante de supervivencia global, con un hazard ratio, como vemos aquí, que se mueve entre 0,69 el Aramis a 0,78 el Spartan. Y fijaros, una mediana de seguimiento incluso del Spartan de 52 meses, el Prosper de 47 meses, o sea que ya estudios bastante maduros en los que vemos que hay impacto de supervivencia global de estas nuevas terapias, ¿no? Entonces, esto abre el paraguas de saber si debemos tratar o no a estos pacientes ya tempranamente en la enfermedad no metastásica, ¿no? Cuando hablamos de las estrategias en cáncer de próstata metastásico, ¿vale? Nos metemos ya de lleno en la metastásica, vemos que tenemos el área de sensible a castración, en la que el primer dato que llega de eficacia es el docetaxel, nos sorprende aquel estudio Charted que recordáis, alto y bajo volumen, estudio positivo, supervivencia global, y se añaden obviamente las hormonas de nueva generación, el primer estudio la viraterona con la Latitude, y le sigue la enzalutamida con el Enzamet y la apalutamida más recientemente con el Titan, ¿no? Todos estos estudios positivos en el endpoint primario, supervivencia global, nuevamente vemos que hay un claro beneficio a favor de combinar deprivación androgénica más una nueva terapia, ¿vale? Y esto claramente ya estaba demostrado incluso en la resistencia a castración en estudios previos, como decíamos, el Prevail o el CODE 302 en primera línea de enfermedad metastásica. Y de las líneas subsecuentes, obviamente, pues empiezan a llegar los nuevos fármacos y vemos aquí cómo, tras fallo a 2 líneas previas de hormonas y en pacientes que son claramente mutados en los genes de reparación del DNA deficientes en esta línea, pues aparece el primer inhibidor del PARP, que es el olaparib, con el estudio PROfound, que acaba de conseguir aprobación por FDA, y el rucaparib, otro inhibidor del PARP, que tiene con un fase 2 una aprobación temprana por FDA, ¿vale? Y post-quimio y post-hormona, pues bueno, una cuestión que quedaba definir era el impacto del cabazitaxel, que como sabéis con el estudio CART se acaba de confirmar. Y por último, todo lo que tiene que ver con el teragnostic y la identificación de enfermedad a distancia por nuevos procedimientos radiológicos como el galio PSMA y la terapia del lutecio PSMA. En sensible a castración, simplemente no hay datos recientes relevantes, con lo cual simplemente os traje esta tabla que, bueno, ya nos presentó en su momento Fisasi en ESMO y la hemos simplemente añadido un par de datos, pero recordar, fijaros, cuatro estudios al menos de quimioterapia son los que están aquí en rojo, deprivación androgénica más docetaxel. Recordar el Charted, que es el primer estudio del grupo cooperativo americano, el LICOP, el Stampede, que es la base de datos del grupo británico. Ambos demuestran beneficio de docetaxel. El estudio GETUC no fue finalmente el grupo francés positivo, pero fijaros, hazard ratio de 0,72 a 0,80
claramente beneficios en supervivencia global. Y se añaden después, aquí los vemos en azul, todas las líneas hormonales, empezando por la Latitude, de abiraterona al Stampede, ¿vale? La otra plataforma, la otra corte de la plataforma británica, ambos también positivos en supervivencia global. Y por último, el Arches y el Enzamet, con la enzalutamida. Enzamet es el único de los dos que tiene beneficio en supervivencia global, y el Titan, que también añade la apalutamida. Estos dos últimos estudios, el Titan y el Enzamet, incluso es para la población general, ya no clasifica a los pacientes en alto o bajo volumen o en alto o bajo riesgo. Metiéndonos en la enfermedad metastásica directamente, recordar que, bueno, la primera línea, lo que decíamos, hay tres estudios de registro: el antiguo de docetaxel, del TAC-327, el COU-302, primera línea de enfermedad metastásica asintomática, el PRIVE con la enzalutamida, también en primera línea asintomático, y aquel estudio, recordáis, el FIRTANA, que comparó docetaxel con cabazitaxel, que fue un estudio que no cumplió su endpoint primario, aunque claramente fueron iguales las dos ramas, y deja abierta la pregunta de si esto nos permitiría usar cabazitaxel probablemente en aquellos pacientes que fallan en el hormono sensible a una primera línea con docetaxel, ¿no? Y por último, creo que este es el área importante, la que está aquí debajo, las líneas subsecuentes, es lo que decíamos: pacientes que fallan a dos líneas previas de hormonas, el estudio PROFOUND, el estudio que demuestra beneficio del inhibidor del PARP, y el estudio CART, que es el otro estudio randomizado, ambos fases 3. ¿Qué sabemos de los inhibidores del PARP? Bueno, esto ya está claramente estudiado. Hay otros tumores sólidos donde ya hay un beneficio claro en diferentes líneas, diferentes settings de pacientes, pacientes donde hay, obviamente, déficit en los genes de reparación del DNA, fundamentalmente BRCA2 en cáncer de próstata y toda la línea BRCANES, ATM, PALB2, ¿vale? Olaparib con el PROFOUND es el primer estudio fase 3 que demuestra beneficio incluso en supervivencia global, ¿vale? Y el Rucaparib en el Tritón 2, que acaba de recibir aprobación por FDA con un fase 2, pendiente del fase 3, el Tritón 3, que se publicará en breve, ver si es también positivo. Como vemos, un claro desarrollo de todos los inhibidores del PAR. Aquí tenemos cada uno de los fármacos. Bueno, sabéis que hay un mínimo de diferencias en el TRAP de cada molécula respecto al receptor, pero unos más potentes, otros menos, pero da la sensación que en general tienen todos un rango de eficacia bastante accionable. Fundamentalmente en ovario hay varias aprobaciones, en mama hay algunos estudios ya en marcha y con algún dato positivo, y obviamente en próstata con el estudio PROFOUND. Este es el PROFOUND, fase 3, Olaparib frente a elección del fármaco por el investigador, pacientes que habían fallado previamente al menos a una hormona, ¿vale? Y obviamente en dos cortes de acuerdo al tipo de mutación, si eran BRCA o las demás mutaciones o alteraciones, y los pacientes se randomizaban a Olaparib o a la hormona contraria a la cual habían progresado. Permitía un crossover, y el dato importante es, fijaros, el primer dato que se comunica, supervivencia libre de progresión, que era un endpoint primario del estudio, claramente positivo. Fijaros el hazard ratio 0,22, sobre todo asociados a BRCA1, BRCA2, mayoritariamente BRCA2, menos llamativo en las otras alteraciones o mutaciones. Y bueno, sabéis que se va a comunicar ahora en ESMO los datos de supervivencia global maduros, y es una sesión plenaria en ESMO, nada, en 2 o 3 días, que sabéis que será virtual también. Y por último, el estudio CART, que recordáis, habría una pregunta que era en aquellos pacientes que se secuenciaban a recibir 2 hormonas, ¿vale? En la enfermedad avanzada, no teníamos claro el impacto de la segunda hormona, sí de la primera, ¿no? Estaban el PRIVE y el COU, pero la segunda hormona daba la sensación que había una resistencia cruzada con datos de eficacia muy limitados, ¿vale? Con PFS muy cortas. Y entonces nace este estudio: pacientes que han progresado al menos a una línea hormonal y a docetaxel se randomizaban a recibir cabazitaxel a la dosis de 25 miligramos metro cuadrado frente a la hormona
contraria a la que habían recibido previamente. En point primario, supervivencia libre de progresión radiológica, y los secundarios incluían supervivencia global. Este estudio es muy importante porque es un estudio positivo en su endpoint primario, supervivencia y reversión radiológica. Fijaros, el hazard ratio de 0,54, 8 meses frente a 3,7 solo de Avio-ENSA. Esto llamó la atención porque eran unas PFS realmente cortas en la rama de la hormona, y probablemente lo más llamativo fue la supervivencia global, que cumple un objetivo probablemente no esperado, pero sí que tenía cierto sentido, bueno, que al menos fallara esa segunda línea hormonal y funcionara más la quimioterapia. 13,6 meses frente a 11 de la AVI o la ENSA, independientemente de cuál usemos, daba más o menos igual. Esos son subanálisis que no los traemos aquí, pero los podemos discutir más adelante. Y bueno, nada más, estas son las actualizaciones más recientes. Yo creo que nos permiten identificar setting de pacientes tras fallo a primera línea terapéutica. Probablemente podemos discutir ahora cómo seleccionar esos pacientes, si queréis, un poco de acuerdo a la personalización que hagamos de su alteración, de su vía alterada, y de la quimio o no, de acuerdo a que el paciente sea fit o no. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu magnífica presentación. Yo, si os parece, vamos a pasar a la última ponencia y después, como os decía, haremos las preguntas correspondientes y los comentarios, ¿no? Y el último ponente es el doctor Enrique Grande, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital MD Anderson en Madrid, y que nos va a hablar sobre la importancia de los comités multidisciplinares en tumores geniturinarios. Creo que es un tema absolutamente fundamental y que también ha tenido mucho que ver en la mejoría de la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes, no solamente los fármacos. Enrique, cuando quieras. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a la Fundación ECO por la amable invitación y agradeceros, felicitaros. Me sorprende, o sea, más de 100 asistentes con todas las competencias que hay a nivel online. Es un éxito brutal, con lo cual doble felicidades, Vicente, de verdad. Gracias. Eso es que estáis haciendo un gran trabajo. No, esto es que sabemos elegir bien a los ponentes, Enrique. Sobre todo los que llegamos en hora, ¿no? Exacto. Oye, vamos a hablar sobre los comités multidisciplinares, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que tengamos en la cabeza esto. Algo que a mí me parece, no lo sé, me parece de sentido común. En el año 2020 no puede haber hombres orquesta. Pero no puede haber hombres orquesta en nada. Seguro que un alergólogo no puede tratar todas las manifestaciones que haya de reacciones adversas a fármacos y a la vez trate todos lo que sea picaduras de insecto. Igual que un cirujano torácico, pues veo complicado que haga la última toracotomía o técnica especial para el ganglio que está en mediastino, o el abordaje que sea. Es que de verdad, vamos, yo como oncólogo te aseguro que soy incapaz de llegar a todo lo que se va generando. No solamente de conocimiento, sino de experiencia con medicaciones, sino de... ahora tenemos la ESMO. Es que tú sabes la cantidad de cosas nuevas que se presentan en ESMO. Daniel lo ha comentado antes, se presenta un fase 3 que actualiza la supervivencia global que se presentó, y eso probablemente puede cambiar, y se presenta un mecanismo de acción nuevo que va asociado a un biomarcador concreto, otro fase 3 en cáncer de próstata en la misma patología, y encima todos los oncólogos que más o menos nos dedicamos al genitourinario, es que también tienes todo lo que viene en riñón y todo lo que viene en vejiga, por no hablar de los tumores germinales, ¿no? Es que es imposible. Y cuando uno, y esta presentación seguro, o esta diapositiva seguro que me la habéis visto muchas veces, es que es verdad, es que tenemos que ponernos al servicio del paciente. Y esto se lo he oído a 1000 políticos y a 1000 gerentes, pero leches, es que es verdad, y es que hay que hacerlo. O lo interiorizamos y entendemos que tenemos que ser generosos y que tenemos que convertir al paciente, o si no, estamos absolutamente perdidos. Fijaos, y permitidme que os ponga el ejemplo del cáncer de tiroides, porque bueno,
porque fue también un descubrimiento y porque es muy paralelo a lo que ocurre en el cáncer de próstata. En el cáncer de tiroides, uno diagnostica al paciente y ese uno pues, tiene que hacer unas pruebas de extensión y tiene que hacer un diagnóstico histológico y tiene que hacer una serie de marcadores sobre la paz que hace en el nódulo tiroideo, ¿no? Entonces no interviene una especialidad, intervienen varias. Pero es que encima esas especialidades se tienen que coordinar en el tiempo y tienen que funcionar en equipo. Según el tumor se va haciendo más agresivo, va adquiriendo mayor volumen, mayor complejidad biológica, bueno, pues el paciente va a ir cambiando sus necesidades en el tiempo, de tal manera que pasamos de un tratamiento local a la posibilidad de un tratamiento complementario, a un seguimiento durante un tiempo y en muchas ocasiones a una recaída con un tratamiento sistémico, ¿no? Lo más importante de esto es que esos estadios o esas etapas de la enfermedad es que no son estancos, es que se solapan en el tiempo. Y no solamente se solapan en el tiempo, sino que son distintas las especialidades que van interviniendo a cada caso. Y si os fijáis, hay una, en el caso del cáncer de tiroides, que es común, que es la endocrinología. ¿Qué pasa? ¿Que el paciente pertenece al endocrinólogo en este caso? No, mira, el paciente pertenece a la institución, o pertenece al hospital, o pertenece al que sea, ¿no? Pero sí que tiene que haber un director de orquesta y no pasa nada porque hay un director de orquesta. El problema es que el director de orquesta quiera tener la batuta, tocar el trombón, tocar la flauta, tocar el violín y tocar el piano. Ahí es donde ya es imposible de hacerlo. El director de orquesta tiene que decir, tú que sabes tocar el piano, toca el piano. Tú que sabes tocar la flauta, toca la flauta. Si el director de orquesta se cree que va a tocar mejor el piano que el pianista, o se cree que va a tocar mejor el cello que el chelista, ahí es donde sin duda no vamos a hacer ningún bien. Esto en el mundo de los tumores endocrinos está muy bien establecido. Estos son datos americanos, por no poner en compromiso a nadie, y fijaos, la mediana de supervivencia global de los tumores neuroendocrinos en Estados Unidos, y estos son datos de la base SEER americana, son totalmente objetivos, y la mediana de supervivencia global en autollamados o considerados centros de excelencia, el de Uppsala en Suecia y el Moffitt en Estados Unidos, en Florida. Entonces, fijaos la diferencia entre gente que trabaja en equipo y gente que trabaja como puede. Esa es la principal diferencia y eso es lo que tenemos que intentar conseguir para los pacientes. Aplicado al geniturinario, fijaos dónde está la prostatectomía, dónde está la cistectomía en términos de beneficio del hospital referencia frente a los hospitales asociados en Estados Unidos. Y esta es una publicación muy reciente en el JAMA. A ver, los hospitales de referencia son por referencia por dos motivos principales. El principal motivo es por mayor experiencia y mayor número de casos. Ese es uno, y es muy importante. Pero si no va acompañado de un segundo, que es la manera de trabajar en equipo, la manera de trabajar todos juntos y en pro del paciente, buscando la especialización mayor posible de cada uno de los miembros del comité multidisciplinar, no se pueden conseguir estas cifras. ¿Esto repercute en supervivencia? En este caso, lo anterior eran cirugías. Pues claro que repercute en supervivencia. Y fíjense como, por ejemplo, en el cáncer de vejiga, si te diagnostican y te tratan en un centro de referencia en Estados Unidos, vas a vivir más que si te diagnostican y te tratan en un centro de la comunidad o un centro afiliado en los Estados Unidos. ¿Esto es aplicable a España? Pues yo estoy seguro de que sí. ¿Que hay muy buenos cirujanos en centros más modestos? No tengo ninguna duda. ¿Que hay muy buenos oncólogos en centros más modestos? No tengo ninguna duda. Pero el equipo en conjunto es al que hay que pedirle esa especialización. Y me voy a la oncología y voy a hacer autocrítica de la oncología. Y me han dado muchas leches por decir esto en el pasado. Pero me da igual, porque es que es lo que creo. Esto es una rueda. Entonces el paciente se diagnostica y el paciente en algunas ocasiones pues acaba falleciendo por las metástasis que desarrolla. Bien,
En esa rueda que va pasando el paciente, en ese devenir clínico de mayor crecimiento, de mayor agresividad, de pruebas, de tratamientos locales, de tratamientos sistémicos, en ese devenir clínico, el oncólogo es el de azul, es el último de la cadena. Nos guste o no nos guste. Quien no le guste, oiga, joder, pues que se haga endoscopista y así nos diagnostica él. Pero el oncólogo está al final de la cadena y el oncólogo que se crea que como es tan bueno, el resto de compañeros, el verde y el amarillo, le tienen que derivar los pacientes porque sí, porque él es el bueno y porque él es el que lo merece, pues a lo mejor el de verde o el de amarillo hace un parón y no deriva a los oncólogos. Y tenemos que conocer quién es el que está al final del eslabón. Con lo cual tenemos que intentar ser lo más humilde que podamos e intentar, en base a nuestro conocimiento, intentar atraer esos pacientes hacia oncología. Porque fijaos, solamente el 11% de los tumores de próstata, el 10% de los tumores de vejiga y el 30% de los tumores de riñón debutan ya con metástasis. Estos son los únicos que pudiéramos reclamar de inicio a cualquier otro especialista. Pero como en el 89% de los casos de próstata, en el 90% de los casos de vejiga y en el 70% de los cánceres de riñón, esos pacientes se van a diagnosticar, se van a tratar, se van a seguir en otros servicios, con lo cual tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que estamos al final de la cadena y si queremos recoger a los pacientes, no nos queda más remedio que hacer equipo con los demás y obligar a que cada uno de los demás sea el mejor en cada una de sus especialidades. ¿Dónde veo yo las oportunidades y los retos que a la oncología médica se le plantean a partir de ya? Pues en el cáncer de próstata, el reto que es inmediato y que podemos intentar aprovechar y cambiarlo como oportunidad es que la medicina de precisión está llegando. Antes, Daniel en su presentación nos ha comentado los datos del ProFound y cómo a partir de ahora a mutaciones que afectan a los genes reparadores del DNA nos van a poder permitir seleccionar determinados tratamientos para tratar a los pacientes. Y en ESMO, en 2 días, vamos a ver que hay un fármaco nuevo que parece que puede tener un efecto importante en pacientes que tienen una mutación concreta de deleción en el gen PIT. Esa medicina de precisión yo creo que es una oportunidad para que la oncología médica dé un paso más y pueda liderar el mundo del cáncer de próstata. Por supuesto, el manejo de toxicidades, el manejo de las dosis, la secuenciación que hablaba también Daniel. Yo creo que la opinión del oncólogo médico tiene que ser escuchada y respetada, que no tiene por qué ser el que prescriba. Esto es importante. El que prescribe, si prescribe bien asesorado, bien está. El que prescribe y sigue al paciente y lo hace en conjunto, bien está. No hace falta ser el que firma, que parece que el que firma es el dueño. No, tenemos que intentar que el equipo funcione y si el paciente está bien tratado y bien seguido no pasa absolutamente nada, pero tenemos que asegurar que esté bien tratado y bien seguido. En el cáncer de vejiga vemos que toda la inmunoterapia, incluso los nuevos terapias dirigidas como los inhibidores del FGFR, se están moviendo de la metastásica hacia líneas mucho menos avanzadas en el tumor, la neoadjuvancia y sobre todo la enfermedad no musculoinvasiva, donde está la mayoría de los pacientes de cáncer de vejiga en nuestro país. Y en el cáncer de riñón tenemos la oportunidad con el estudio Carmina, con el estudio Surtain, de involucrar a nuestros urólogos en el manejo del cáncer renal metastásico y meter a la nefrectomía citorreductora como un arma más de tratamiento sistémico. Y esa es la oportunidad que tenemos de intentar convencer a los compañeros de que quizás esa cirugía pueda llevarse a cabo no solamente al principio, sino a lo largo de la enfermedad. Y, por supuesto, tratamiento neoadyuvante en pacientes con trombo, en el que podemos empezar a jugar con las grandes respuestas que obtenemos en pacientes que reciben una combinación de inmuno más TKI, por ejemplo. Espero no haberme pasado el tiempo. Vicente, gracias. Yo creo que muchas gracias, Enrique. Vamos fenomenal de tiempo, son las 6 menos 10 y tenemos todavía 20-25 minutos para comentarios, preguntas. Yo espero que llegue alguna
de la audiencia, porque de nuevo, como bien has dicho, tenemos una audiencia muy numerosa y bueno, yo creo que las ponencias han tenido el nivel suficiente y la provocación incluso suficiente, como tú bien has dicho, Enrique, las has propuesto, como para que suscitar comentarios, ¿no? Yo, pues bueno, si queréis, mientras a ver si llega alguna pregunta, yo iba tomando nota de las ponencias que habéis hecho y hombre, lo primero que tengo que hacer es felicitaros, ¿no? Porque yo creo que han estado muy bien y muy bien resumidas en poco tiempo, ¿no? A mí se me ocurrirían muchas preguntas que además, pues con la suerte de teneros a vosotros tres ahí, pues seguro que la audiencia va a aprender y yo mismo muchísimo, ¿no? Yo, si queréis, empezamos casi por Daniel, como estaba el primer ponente, ¿no? Él comentaba de que ahora lo que tenemos con toda la playa de que tenemos de estudios y de fármacos, pues cómo seleccionar los pacientes. Claro, yo estoy convencido, pues como está ocurriendo, que como lo seleccionemos hoy, esto no va a tener nada que ver con cómo lo seleccionemos de aquí 6 meses, ¿no? Pero con los datos que tenemos actualmente, ¿cómo seleccionarías, Daniel, la secuencia terapéutica? Sí, bueno, lo que tú dices, ¿no? Este es un reto realmente. Hoy día la secuencia terapéutica, no solo en cáncer de próstata, esto lo vivimos en otros tumores también y hemos ido aprendiendo en cáncer renal, el cáncer de vejiga también empieza a llegar, pero bueno, la secuencia, acordaros que el paciente, de alguna manera, mientras no curemos su enfermedad, sabemos que va a tener un inicio y un fin terapéutico y que según encajemos la terapia en el mejor momento, de acuerdo obviamente a los datos que tenemos y a la evidencia, se beneficiarán más o menos, obviamente, y lo que pretendemos es que vivan el mayor tiempo posible y con la menor toxicidad posible. Eh, Quitando esto, que es el concepto básico, en cáncer de próstata, pensando en un paciente hormonosensible, de nuevo de diagnóstico metastásico, lo primero creo que es un punto clave, si tiene alta o baja carga tumoral, que es un concepto que nos trajo el Charter, pues bueno, podrías indicar quimioterapia en aquel paciente de alta carga tumoral, estás habilitado para hacerlo. Las hormonas se han digo, bajado de ese concepto, hoy día está abierta para todo el grupo de pacientes, pero creo que seleccionaría una primera línea hormonal, fundamentalmente para aquellos pacientes que tienen lo que entendemos como diríamos, estar anclados a una alteración de la vía androgénica, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que tienen alta expresión de PSA, carga metastásica probablemente no visceral, bueno, que expresan mucho PSA, obviamente lo que acabo de decir, y pacientes que, bueno, de alguna manera pueden ser no fit para quimio, bueno, podrían ser un candidato a primera línea hormonal. Si me preguntas cuál sería mi feeling de cómo tratar a estos pacientes, hombre, yo creo que prioritariamente debe ser hormonal. ¿Por qué? Porque el 80% de los pacientes dependen de esa vía androgénica, solo un 20% son independientes de la vía androgénica. Lo siguiente, hemos defendido durante muchos años el bloqueo androgénico completo, que era aquel concepto de complementariedad, que sabíamos que funcionaba, pero que lo que no funcionaba era el fármaco que estábamos utilizando. Entonces, yo creo que ahí hay que seleccionar esa línea. La siguiente secuencia depende de esta primera. Si hemos usado hormona, lo siguiente será lo más probable quimioterapia, ¿vale? Y a la siguiente línea, que es yo creo que donde están los datos que acaban de llegar, es donde debemos posicionarnos mejor. Creo que aquellos pacientes estamos casi obligados a hacerle, obviamente, de alguna manera, determinación de la vía BRCA. Si son BRCA mutados, podemos discutir BRCA2 o ATM, lo que queráis, pero BRCA mutados estamos obligados a administrar un inhibidor del PARP. En aquellos que no y que son fit para quimioterapia, estamos obligados a darle cabazitaxel. Y en aquellos que no son fit a quimio, pues bueno, queda abierta la puerta ahí a todavía utilizar pues, el Radius 223, ¿vale? Y están llegando por detrás lo que decíamos, ¿no? Bueno, vía PITEN, que se presentará en ESMO, se acaba de presentar los datos del lutecio PSMA, ¿no? Diagnóstico y terapéutico en ASCO,
Todo esto en esta secuencia terapéutica del cáncer de próstata metastásico. Sí. Yo creo una pregunta que creo que es muy importante, sobre todo en centros de referencia como los vuestros, ¿no? ¿Estáis haciendo determinaciones moleculares que de alguna forma también condicionen el tratamiento? Por ejemplo, una sencilla, ¿estáis haciendo determinación de mutaciones de los genes de reparación del DNA a todos los pacientes metastásicos? ¿Y estáis haciendo otras determinaciones moleculares como RG, AVR7 para ver si la mayor o menor respuesta como predictor a distintos tratamientos? ¿Lo estáis haciendo en la práctica clínica? Respondo yo, que soy el que estoy aquí enganchado, ahora dejo a los demás. Sí, pero no, pueden cualquiera de los tres puede sí, responder. en práctica clínica, bueno, esto está más claro, el Sistema Nacional de Salud no cubre esto, o sea que es imposible. Solo hacemos BRCA en línea germinal porque está asociado a la unidad de consejo genético, pero somático no. ¿Qué hacemos nosotros en centros de referencia, como tú dices? Pues bueno, tenemos muchos programas, obviamente, en el cual accedemos a hacer pues, bueno, pruebas como, ¿no?, una secuenciación a través de un Foundation Medicine o de alguna plataforma que te permite ver estas mutaciones, ¿no? ¿Intentamos hacerlo a la mayor parte de los pacientes? Sí, yo intento forzar a hacérselo a casi todos. ¿A cuántos consigues hacérselo? Más o menos en la práctica, pues casi un 60%, 70% de nuestros pacientes acaban teniendo al menos una determinación por una plataforma. Muy bien. ¿Tenéis algún comentario, Enrique, tú en tu centro, que es un poco distinto, al igual que el mío, de un centro privado donde se pueden hacer más determinaciones fuera de lo que es el Sistema Nacional de Salud? Yo trato de convencer a mis pacientes para que abonen lo que cuesta la secuenciación, que es distinto. Y yo no alcanzo a convencer al 60% de los pacientes para que lo hagan. Lógicamente, yo creo que también depende de las expectativas que tengas del estadio tumoral, ¿no? Pero sí, sin duda es el futuro del cáncer de próstata. Y como he dicho, es que eso nos va a permitir quizás a la oncología médica el liderar el terreno del cáncer de próstata, que ahora mismo, honestamente, creo que no lo estamos haciendo. Muy bien. Javi, ¿tenías alguna Sí, bueno, yo creo que... un momento, porque están llegando afortunadamente muchas muy bien. preguntas y yo tengo también muchas, por tanto, os pediría por favor que... No, contesta, pero respuestas rápidas, por favor. Yo creo que básicamente es un cambio de que la gente se conciencie de que esto está a la vuelta de la esquina. Quizá, como decía Daniel, no hay opción de que el Sistema Nacional de Salud te lo cubra, pero hoy en día yo creo que el retraso que estamos teniendo de aprobaciones de medicamentos nos está un poquito, bueno, pues estará a la expectativa, pero está a la vuelta de la esquina, fármacos lineales del PAR, están los agentes de inmunoterápico para aquellos pacientes que tengan estabilidad de microsatélites, que es una obligación de llevarlo a cabo prácticamente en todos los pacientes. Y está a la vuelta de la esquina tener que hacerles una inmunohistoquímica a todos los pacientes para detectar la pérdida de PETEN. Esto es una realidad y esto tiene que ser algo que debe concienciarse todo el mundo de que debemos de empezar a hacerlo a todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos el ejemplo de otros tumores donde las determinaciones moleculares no aportan mucho más que pueda aportar en próstata y de luego se están haciendo con mucha más frecuencia, ¿no? Sí, De ahí sí. mi pregunta iba dirigida a ese tema, concretamente ir concienciando, ¿no?, todos. Mira, hay una pregunta de Teresa Portugal para el doctor Castellanos que dice: ¿cuándo está indicado el PET-colina en el cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico? En PSA doble time mayor de 10 meses, perdón, menor de 10 meses, para el diagnóstico de enfermedad oligometastásica y para valorar tratamientos radicales. Ya. El PET-colina, a ver, per se tiene una indicación muy clara, que es en la recidiva bioquímica, ¿no? O sea, intentar de alguna manera en aquellos pacientes que han pasado por un procedimiento temprano terapéutico local, bueno, intentar encontrar en la recaída bioquímica, ¿no?, en la elevación esa del PSA, hay un punto de corte de más de 2 al menos de PSA, en el que, bueno, prácticamente estás obligado a hacer un PET-colina para ver si la enfermedad se puede determinar que esté confinada o no en la pelvis y poder hacer una terapia local que te permita, ¿no?, volver a tener un tiempo libre de enfermedad para estos pacientes prolongado. Fuera de esa indicación, pues no hay ninguna.
O sea, que todo lo que podamos hacer fuera de esa indicación está de alguna manera abierto a que nos permitan hacerlo en un centro, que podamos solicitarlo y nos permitan hacerlo en un centro asociado. ¿Existe la posibilidad de que el PET colina nos ayude a identificar pacientes metastásicos? Sí, está demostrado, hay muchos estudios. Enfermedad oligometastásica, probablemente, o sea, que sí que te encuentras que a veces haces un PET colina a algún paciente con una recaída bioquímica y tienen enfermedad fuera de la pelvis o enfermedad ganglionar extensa, en el que, bueno, sabes que probablemente no se va a beneficiar de una terapia local y que obviamente estás obligado a iniciar una terapia de deprivación androgénica. En la enfermedad resistente a castración metastásica no tiene una indicación clara. Probablemente ya nos saltaríamos a las siguientes pruebas diagnósticas, ¿no? O sea, un galio PSMA, probablemente la fluciclovina, alguna de estas, ¿no? Pero no el PET colina como tal. Otra cosa es que lo queramos utilizar. Muy bien. Gracias, estoy totalmente de acuerdo. Mira, por ir repartiendo juego, doctor Grande, nos pregunta Eduardo Santisteban si el uso de Zoladex y bicalutamida puede ser todavía primera línea hormonal y en qué grupo de pacientes es más efectivo. A ver, a mí me costaría ahora mismo utilizar una bicalutamida. Ya sabemos por un fase 2, el estudio Terrain, es que el análogo más bicalutamida, cuando se comparó con el análogo más enzalutamida, la enzalutamida ya es más potente en todos los parámetros medibles, ¿no?, que la bicalutamida. Yo, particularmente, la bicalutamida solamente la empleo cuando voy a utilizar solamente un análogo y para el primer mes o los primeros días para evitar el efecto del flushing, ¿no? Yo sé que y me siguen llegando muchos pacientes con esta primera maniobra hormonal que se ha empleado durante muchos años, pero creo que a día de hoy tenemos mejores alternativas para ella. Obviamente me estoy olvidando del coste de las medicaciones, ¿no?, que creo que no sería el debate ahora. Muy bien. Doctor Puente, yo creo que has Sí. tratado un tema tremendamente importante, ¿no? Y es el tratamiento de pacientes con cáncer ancianos. Nos hemos centrado en próstata, pero esto cada día es más extensible a otros tumores, ¿verdad? Y a propósito de lo que has estado comentando de la valoración geriátrica, ¿tenéis ya en vuestro servicio o crees que deberíamos ir ya haciendo otros servicios, al menos los servicios grandes que ven muchos pacientes, tener ya una unidad de oncogeriátrica? Yo no sé si realmente es necesario tener la unidad como tal. Lo que sí tengo claro es que necesitamos que cada uno de nosotros tenga el apoyo de un especialista en geriatría. Probablemente un oncogeriatra, entendido en un centro grande como los nuestros, no creo que a priori sería una necesidad, entendido como tal, porque nosotros mismos, como decía Enrique, no somos hombres orquestas y yo no puedo plantearme ser un oncogeriatra prostático, un oncogeriatra mama y un oncogeriatra pulmón. Necesito que los especialistas oncólogos, urólogos, etcétera, que están tratando el cáncer de próstata, tenga el apoyo de un geriatra. Y eso es lo que a mí más me interesa, más que una unidad de oncogeriatría. Me interesa que el geriatra sea capaz de trabajar con nosotros. Y eso es indispensable. Llevamos haciéndolo prácticamente el último año y medio en el Hospital Clínico. Tenemos nosotros el servicio de geriatría del Hospital Clínico, es un servicio de muchos años, muy pionero en España en muchas cosas, y fueron ellos los que realmente empezaron a acercarse a nosotros porque, bueno, pues entendían que podían echarnos una mano en la valoración de los pacientes. Y la gran sorpresa, Vicente, no es que te digan en una valoración geriatra que lo hacemos, bueno, pues lo hacen un geriatra específico unos días a la semana en sus consultas dedicado y que nos diga una cierta vulnerabilidad o no de un paciente, sino que además nos ayuda mucho durante la evolución posterior de los pacientes. Y esto es un tema muy importante porque muchos de estos pacientes luego geriátricos tenemos mucha dificultad en su seguimiento posterior. Son polimedicados, empiezan a hacer cosas, complicaciones, y tener el apoyo puntual de un geriatra, la verdad es que nos ha ayudado mucho en este sentido. Así que no creo en una oncogeriatría como tal, pero sí en el apoyo del geriatra en las unidades funcionales que tenemos en los hospitales. Vicente, ¿puedo meter un poquito de picante?
Por supuesto. Tú imagínate, Javi, que eres el jefe de servicio de un servicio importante. Correcto. Entonces, el gerente te dice, bueno, me encanta la idea, la oncogeriatría o la geriatría oncológica, llámala como quieras. Entonces tengo una plaza. ¿A quién se la doy? ¿Al servicio de geriatría o al servicio de oncología? A ver, vamos a ver. Esto no funciona así. Esto no funciona. Vicente, díselo cómo funciona. No, realmente, básicamente, las plazas realmente van a ser de las necesidades que tengan. Obviamente, tú vas a tener que correr para ti. Si a mí me dicen eso, yo quiero un oncólogo médico más. Yo quiero un oncólogo médico más y ya engañaré a uno de los geriatras para que sea un cogeriatra conmigo. Siempre hay que barrer para casa. Javier es muy listo, seguro que lo conseguía. Oye, otro tema que a mí me preocupa para los tres, pero sobre todo Javier y Daniel, ¿no? Hemos visto ya presentados los datos del CART, que ya se vieron en ESMO, después se publicaron en New England, pero ahora este lunes en Lancet Oncology se ha publicado un poco sobre la calidad de vida de estos pacientes. Y no sorprende que Cabazitaxel tuviera mejor calidad de vida que los tratamientos hormonales. Dani, por favor. Sí, bueno, tiene en parte que ver, creo, con que las segundas líneas hormonales, o probablemente en la secuencia terapéutica, muchos pacientes que ya han pasado por una línea hormonal previa, pues bueno, sabéis que estas hormonas, aunque tienen una buena tolerancia, generan, pues bueno, una toxicidad relacionada, por ejemplo, cardiovascular, y aquí creo que entra mucho de lo que ha contado Javi, que son pacientes, muchos ancianos, frágiles, con comorbilidades en los que ya previamente tenían seguro algún síndrome metabólico asociado ya a su deprivación androgénica y que le hemos sumado una nueva terapia dirigida, pues, por ejemplo, la viraterona, que es un potente inhibidor de dos enzimas claramente relacionadas con la glucogénesis y activa la mineralocorticoidea que genera retención de líquidos y, bueno, hipertensión. Estoy seguro que eso, pues, probablemente no estaba claramente recogido como tolerancia y como test de calidad de vida, y que ahora se ha visto reflejado en el estudio CART. Cuando fuimos a recogerlo en los pacientes, pues nos encontramos con pacientes que sí, que tenían mucha toxicidad secundaria y que esto probablemente les ha condicionado el que ahora en las curvas la calidad de vida del Cabazitaxel resulte mejor. Y lo otro es que el Cabazitaxel, pues bueno, al tener un impacto tumoral, inicialmente, a pesar del efecto de la quimio, les ha ido mejorando su calidad de vida, obviamente. Por lo cual, pues bueno, vuelves a ver ahí esa diferencia en las curvas. Muy bien. Bueno, pues seguimos con temas, ¿no? A mí, Enrique, a mí me ha encantado tu presentación y como siempre provocativa, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y además, pues ahí has colocado o has querido colocar al oncólogo médico en su sitio, ¿no? Porque por si acaso estaba levantando mucho la cabeza y era un poco gallito, ¿no? Hombre, yo creo que decir que el oncólogo es el último eslabón, pues a mí no me gusta. Tampoco me gustaba cuando creíamos que éramos los primeros, ¿no? Yo creo que es un eslabón que llega tarde, pero cada vez más cercano en la evolución de la enfermedad, pero que es tan importante como el primero. Es decir, y estoy contigo, que estoy seguro que es lo que piensas, que todos los eslabones son tremendamente importantes, ¿sí? Y no hay ninguno más que otro. Pero bueno, has estado hablando de la multidisciplinaridad y yo creo que nadie ahora mismo la pone en duda y todos queremos hacerla, pero esto no es tan sencillo. En nuestros hospitales, en algunos de los que estamos aquí, pues esto, vamos, no es que sea sencillo, es que no puede ser de otra manera, ¿no? Y por tanto, pues lo estamos haciendo en los comités tumorales, en los comités moleculares, etcétera, etcétera. Pero claro, la gran mayoría de pacientes no se tratan en nuestros hospitales, se tratan en hospitales pequeños, donde además no hay grandes especialistas en tumores concretos, donde además es difícil a veces reunirse en tumores multidisciplinares. ¿Cómo tú crees que se podía a nivel nacional pues hacer que en todos los hospitales implementar esta multidisciplinaridad de una forma, vamos a decir, obligatoria, ¿no? Es que o viene, Vicente, a ver, obviamente estamos totalmente de acuerdo, todos los eslabones son importantes, ¿no? Incluso aquellos que no se ven, y cuando digo no se ven son los que están informando el TAC o están viendo la anatomía patológica,
o simplemente es la enfermera que acompaña al paciente y que se encarga del cuidado y soporte, ¿no? Pero fíjate, has dicho una cosa que es lo que debería ser, que es que todo el mundo está concienciado del tratamiento multidisciplinar. Y esta semana, y seguro que todos lo conocéis, Javi lo conoce, Daniel lo conoce, en un periódico de tirada nacional ha habido un artículo de una sociedad científica o por miembros de una sociedad científica reclamando que el cáncer de próstata es de la urología. Porque llevan una experiencia en el tratamiento hormonal de 70 años, porque la inmunoterapia están capacitados para administrarla, todavía no sé en qué indicación, pero están capacitados, porque pueden hacer ensayos clínicos, es decir, pueden hacer todo, Y esto es de esta semana, o sea, no me estoy yendo a... Entonces yo sí que creo que debemos seguir peleando y que la oncología médica es quien tire del carro. Yo estoy convencido de eso, absolutamente convencido de eso. De hecho, en mi práctica intento hacerlo. Lo que ocurre es que tenemos que ser inteligentes y tirar del carro desde el punto de vista de ganas, de trabajo, de conocimiento, de influencia, de investigación clínica. O sea, tenemos que intentar aglutinar una serie de habilidades y una serie de méritos para que realmente hacernos ser respetados. No simplemente es que yo soy oncólogo médico y soy el mejor, porque eso es ponerte exactamente en la misma posición que otra gente se pone, ¿no? Tenemos que trabajar de una manera conjunta y cada uno de nosotros en nuestra especialidad tenemos que ser los mejores y ofrecerle al paciente esa excelencia de manejo en cada momento de la enfermedad, ¿no? Y que no por egos el paciente se atranque en uno de esos eslabones. De verdad que lo creo así, Vicente. Perfecto. Bueno, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerla porque además la hace Edwin Mateo, que es un residente mío, ¿no? Entonces la tengo que hacer. Dice para el doctor Puente, respecto a la herramienta Valger para valoración geriátrica en pacientes oncológicos, ¿cuál es su opinión? ¿Es muy farragosa o necesariamente útil en comparación al algoritmo G8 que nos presentó? Bueno, se refiere, claro, la herramienta Valger, la diseñada desde SEOM, ¿no? Por Regina Gironesa, el grupo de oncogeriatría de SEOM. Obviamente, hombre, yo no me voy a meter en si unas escalas son mejores que otras. Yo creo que la escala G8 es bastante simplona, es muy simplona, porque realmente son muy poquitas preguntas que te permiten una puntuación rápida. Yo creo que he aprendido que sirve para discriminar de forma muy farragosa la G8. Es decir, si queremos hacer un análisis mucho más en profundidad de cómo está un paciente, las escalas tipo Valger, etcétera, son mucho mejores. Ahora, yo no entro en ese detalle. Al tener un servicio de geriatría y un trabajo conjunto, cuando yo levanto el teléfono o llamo al busca de la geriatra para decirle que tengo un paciente nuevo y que quiero que lo vea esta semana y me lo cita, ella va a tardar 1 hora y 3/4 en ver a ese paciente. Ella tarda 1 hora y 3/4 en hacer una valoración geriátrica integral a ese paciente. Y eso no lo voy a hacer yo con una herramienta. Ni con la Valger, ni con el G8, ni nada. Ella lo va a hacer, me va a hacer una valoración integral. Y eso yo no lo puedo hacer. Por lo tanto, si tengo que trabajar en un sitio donde no tengo ese apoyo de geriatría, pues, hombre, la Valger probablemente te dé una mayor información con respecto al resto, ¿no? Pero para los centros donde podemos disponer de esos geriatras y que nos ayuden, podemos hacer una escala mucho más simplona. Claro, el problema, Javier, es que todos no tenemos la suerte de disponer de una unidad de geriatría como dispones tú, ¿no? Y entonces tenemos que valer... En ese sentido, las herramientas son perfectas. Tenemos que hacer otros y quizá, como te decía Edwin, y tú has dicho bien en tu presentación, cuanto más sencilla sea la herramienta de evaluación, más fácil será que la hagamos todos, ¿no? Porque si es muy farragosa, desde luego no la vamos a hacer, ¿no? Correcto. Había otra pregunta que hace Héctor Chozas para el doctor Castellanos, y es ¿qué expectativas hay para los nuevos fármacos que actúan por la vía PI-10? ¿Se espera que estén disponibles en breve? Son 2 preguntas, pero bueno, contestamos a la primera. A ver los datos, ¿no? O sea, hay una comunicación de prensa solo de la compañía respecto al estudio potencial de eficacia en su endpoint primario, supervivencia del virus de progresión, ¿no? Y bueno,
Puntos a favor y en contra de este concepto es, bueno, debemos esperar a supervivencia global y a maduración del estudio para realmente esperar una aprobación del fármaco. Puede que sí. Recordar que el estudio previo que dio pie a este estudio era un estudio fase 2, relativamente pequeño, pero que dejó claramente que discriminaba la PFS de acuerdo a la pérdida o no de EpiTen en este grupo de pacientes. En aquel estudio, más o menos, la pérdida de EpiTen estaba en 40 y poco por ciento, no llegaba al 50%, pero se dejó como establecido que podía ser mitad y mitad. Este estudio de Potencial, que es el que se va a presentar, recordar que el estudio no estratificaba a los pacientes de acuerdo al marcador, ¿vale? O sea que habrá que hacer la lectura de este estudio para ver si realmente, primero, si había tal porcentaje, si es 50 y 50, será muy fácil. Si no es así, pues ya el diseño estadístico tendrá que ser muy potente para demostrar un beneficio claro. Y lo siguiente, ¿cuándo tendremos aprobación para poder indicarlo? Si esperamos a la maduración del estudio, será el 2021 y ya yo creo que con suerte, final del 21, principio del 22, estaremos usando fármaco en práctica clínica. Vicente, ¿puedo hacer un comentario de un minuto Por a favor. esto de Dani? Gracias, sí. Bueno, yo creo que si fuese Héctor, yo leería el estudio de una forma muy positiva. Yo os puedo decir que prácticamente el 50% de esa población pierde PTEN. O sea, estamos hablando de que el 50% se detecta por pérdida de PTEN. Y lo que es más importante es el primer estudio prospectivo randomizado que tiene una rama control activa en cáncer de próstata. Todo el resto ha sido prednisonas, ha sido placebos y por primera vez hay un estudio prospectivo randomizado fase 3 que compara un triplete frente a un doblete de avi-prednisona. Y yo eso lo tomaría muy en consideración, luego ya lo que ha dicho Dani de la supervivencia global, pero cuidado que es el primer estudio con una rama control activa en esta enfermedad. Muy bien. Bueno, estamos ya llegando al final, ¿no? Pero yo creo que estamos en unos momentos de pandemia. Lamentablemente hemos pasado 5 o 6 meses tremendos. No parece que las perspectivas en los próximos meses sean mucho mejores. Y por tanto, hombre, alguna pregunta tenemos que reflexionar sobre en la situación que estamos y el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Hombre, sí me gustaría saber cuál es vuestra impresión de los test de una forma rápida. Primero, si en estos meses hemos visto que ha habido retrasos diagnósticos importantes, ¿no? Y cómo esto ha podido impactar. Y después la segunda es si en estos meses y en un futuro ahora inmediato, si creéis que hay previsto o se estáis haciendo cambios en la secuencia terapéutica, ¿no? En base también a lo que dicen las prácticas de clínica, práctica clínica internacionales, ¿verdad? ¿Podéis hacer algún comentario al respecto de forma rápida? Empieza tú mismo, por ejemplo, Daniel. Empiezo, vale. Bueno, no, es que he visto que hay dos cobardes, pues entonces... Sí, efectivamente. A ver, yo creo que el talibán. las indicaciones, yo creo que son las de guía, las de guía clínica, las de los algoritmos, las de las guías internacionales. Yo creo que los pacientes deben ser tratados con los fármacos o estrategias que más nivel de evidencia tengan. Lo que sí, los seguimientos y deben ser mucho más ajustados acorde a la pandemia. Daniel. Sí, vale. Sí, yo creo que ha habido alguna pérdida de diagnóstico, o sea, hay pacientes que no han acudido a los centros por miedo a la pandemia, que han retrasado sus visitas, o sea que estoy seguro que va a haber retraso en el diagnóstico. Nos encontraremos con pacientes que tengan la enfermedad probablemente más avanzada de la prevista por esta situación. El otro punto crítico es que muchos hospitales han tenido que ceder su área quirúrgica a esta situación, entonces han disminuido muchos quirófanos y obviamente tasas de cirugía. Y respecto al tratamiento, pues obviamente que está claro que debemos priorizar el mejor tratamiento para nuestros pacientes, ¿no? Pero como tú decías, Vicente, están las guías que nos dan algún lineamiento, ¿no? Las guías ESMO, por ejemplo, clasifica a los pacientes en prioritarios, altamente prioritarios. Yo creo que es una buena guía que te da un ejemplo.
está accesible, todo el mundo la puede leer. Javi. Bueno, poco más que añadir. Hay retraso diagnóstico, lo han dicho Dani y Quique, hay un aumento en el número de pacientes metastásicos, hay miedo a venir. Hay las guías que dice Daniel de ESMO y de la EAU también, que clasifican los pacientes para poder ser orientados. Yo solamente decir en 10 segundos que yo creo que esto va a marcar en el tiempo, marca a los pacientes, pero marcará una generación de médicos. Yo sobre todo veo el impacto que esto está teniendo en la formación de nuestros residentes y en los médicos que están ahora mismo en las facultades de medicina, ¿no? Empieza un curso académico totalmente, pues, que no sabemos qué va a pasar, y eso se va a traducir en los años en que va a haber un efecto negativo en una generación. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya sí que estamos llegando al final. Hemos empezado con 4 minutos de retraso y finalizamos con 4 minutos de retraso. Es decir, on time, ¿no? Muy británicos. Yo solamente quiero que desde luego esperar que hayamos aprendido algo, todos nosotros. Yo creo que así ha sido, gracias a vuestras magníficas ponencias. Y desde luego, a título personal y desde la Fundación ECO, lo único que quiero es agradecer tanto a todos los ponentes por las presentaciones que han sido magníficas y bueno, y ya he visto ahora los comentarios que ha habido después con las preguntas. Quiero también agradecer a Sanofi el esfuerzo y la colaboración que ha tenido para que podamos desarrollar este webinar y desde luego a todos los asistentes que realmente son los que están ahí todos y para los que realmente hacemos todas estas cosas. Así que muchas tardes a todos, muchas gracias y hasta la siguiente webinar. Hasta pronto, gracias.